Buenas tardes a todos, amantes del terror y de las leyendas urbanas. Yo soy Sari Yamari. Tal vez me recuerden de otras creepypastas, como El abogado o Sentencia. Aunque en un principio tuve dudas de que pudiera llegar a conseguirlo, al final Mew consiguió convencer a Mewtwo para que dejara de buscarme antes de que se le ocurriera mirar en la alacena de debajo del fregadero, así que he conseguido escapar con vida. Como es bastante probable que todos ustedes sepan, en estos días se ha celebrado la víspera de Todos los Santos, más conocida con su nombre anglosajón, Halloween. Es por eso que he decidido hacer este vídeo para estos días, ya que se trata de una creepypasta ambientada en la famosa noche del 31 de octubre. Pero antes de entrar en materia, me gustaría presentarles a la invitada de hoy. Desde Pueblo Sosiego, en la región de Sinnoh, nos saluda Lía, guardiana de la Torre Perdida y exorcista de renombre. Buenas tardes. He pensado que una buena manera de empezar esta emisión es hablándoles a los Pokéfans del origen de la fiesta que a día de hoy llamamos Halloween. ¿Quieres hacer los honores? Por supuesto. La fiesta de Halloween procede de la cultura celta, aunque originariamente recibía el nombre de Samhain. Los celtas solo reconocían la existencia de dos estaciones, el verano y el invierno, por lo que la llegada del invierno tenía lugar, para ellos, en esta fecha. Según sus creencias, con el cambio de estación las fronteras entre nuestro mundo y el más allá se debilitaban, así que los espíritus de los muertos podían regresar durante esa noche al plano de los vivos y contactar con sus amigos y parientes. Eso significaba, sin embargo, que también podían acceder a nuestro mundo los espíritus infernales y atacar a las personas. Por eso la gente tenía la costumbre de disfrazarse, a fin de poder pasar desapercibidos entre las criaturas de ultratumba. Cuando los romanos conquistaron las tierras de los celtas, asumieron también para sí esta costumbre, que luego fue cristianizada como Día de Todos los Santos. De ahí su nombre actual. Muchas gracias, Lía, ha sido una explicación muy instructiva. Tal vez se pregunten a qué viene este repentino alarde de erudición, que les puede parecer algo fuera de lugar. Pero les garantizo que tiene que ver con el relato que les traemos hoy aquí, y que esperamos que les ayude a entenderlo mejor y a disfrutarlo más. Solo queda advertirles que este relato es pura ficción, y que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sin más preámbulos, adentro con la creepypasta. Este relato se titula, La Luna Roja. Buenas tardes, jovencita. Vienes a rendir homenaje a tu Pokémon fallecido. Ah. Vale. Vienes a buscar Pokémon fantasma. No te preocupes, no hay nada de malo en buscar la compañía de quienes están en el otro lado. De hecho, no me sorprendería que se sintieran especialmente halagados, porque la mayoría de quienes vienen aquí les tienen demasiado miedo como para interesarse por ellos, aunque en vida los hubieran amado. A veces creo que lo que más miedo nos da de la muerte es, en realidad, la posibilidad del olvido. Mi trabajo en esta torre perdida consiste, en parte, en asegurarme de que eso nunca ocurra. Básicamente, estoy aquí para hacerle compañía a los muertos. Que si no me angustia estar siempre sola, rodeada de tumbas. Por supuesto que no. ¿Por qué habría de hacerlo? Custodiar el sueño eterno de los Pokémon es un honor para mí. Cumplo con una labor que nadie más se atreve a realizar, por miedo o por desconocimiento. Y además, no estoy sola, mi abuela y Nimue están siempre conmigo, esperándome al otro lado. Ahora que soy anciana, estoy más cerca de ellas que nunca. Vaya, eres una chica curiosa. No, no pidas disculpas, eso es bueno. Los jóvenes necesitan aprender cómo funciona el mundo. Me caes bien. Si no te importa quedarte un rato más con esta vieja loca, me gustaría contarte algo. A mis hijos y nietos ya no les interesan estas historias, y yo no podré descansar tranquila si no se la cuento a alguien. Es importante para mí, porque tiene mucho que ver con mi vocación de guardiana. Necesito saber que, aunque yo ya no esté, hay alguien en este lado que sabe por qué hago lo que hago. Es una historia que empieza hace muchas décadas. Cuando murió mi abuela, dejándome como legado la custodia de la Torre Sagrada, a pesar de que yo todavía era joven. Demasiado joven. Mi abuela siempre decía que en las noches de luna llena siempre pasan cosas extrañas, sobre todo cuando se trata de una luna roja. Pero, cuando le preguntábamos a qué se refería exactamente, siempre cambiaba de tema, o me mandaba callar. Nunca podré olvidar la expresión de terror que apareció en su cara la primera, y última, vez que insistí, porque era la persona más valiente que conocía. Ella, que me confesó haber visto fantasmas de verdad en el cementerio durante la noche de Todos los Santos sin que eso la alterara lo más mínimo. La gente solía decir que era una bruja, y la respetaban inmensamente, aunque más por temor que por verdadero aprecio. Yo siempre he pensado que aquellos comentarios estaban relacionados con su albinismo, condición que he heredado, y con el hecho de que era una persona más bien solitaria y severa. Nunca fue una persona dulce y tierna, es verdad. Pero me crió como a su propia hija, y me quiso como nadie, y con el tiempo llegué a considerarla como una auténtica madre para mí. Aún así, y aunque me duele, tengo que reconocer que nunca la conocí del todo. Curiosamente, ella sí debió conocerme aún mejor que yo misma. Fue ella la que me regaló a mi querida Gardevoir, Nimue, cuando todavía era una Ralts, para que me hiciera compañía, cuando tuve que venirme a vivir con ella en Pueblo Sosiego a la muerte de mis padres en un accidente. Y también fue ella la que me dijo, el día que entré en la adolescencia, que yo era su indiscutible sucesora como guardiana de la Torre Sagrada. Quién sabe, tal vez fuera cierto que era una bruja. Pero si realmente lo era, yo también lo soy. De pequeña, siempre me había preguntado por qué se le llamaba Torre Sagrada a una pequeña construcción de piedra sólida y maciza en la que no había espacio ni para una simple urna funeraria. Cuando mi abuela me nombró su aprendiza, descubrí que, en realidad,
Aquella especie de altar era solo la parte visible de una inmensa cripta, un auténtico palacio subterráneo lleno de pasillos y corredores en los que se daba sepultura a los Pokémon muertos. Era un lugar hermoso y pacífico, y mi abuela nos hizo aprendernos a Nimue y a mí hasta el último rincón de aquellos 7 pisos repletos de recuerdos. Nos explicó cuáles eran los rituales de exorcismo, y cómo debíamos obrar para que los muertos encontraran la paz gracias a nuestras plegarias. Nos enseñó cómo debíamos tratar con los Pokémon de tipo fantasma, y cuáles eran sus poderes. Pero, a pesar de todo, yo seguía teniendo la impresión de que me guardaba un secreto. Un secreto terrorífico. Porque nunca me invitó a acudir con ella al cementerio en las noches de Todos los Santos, y, si por un casual esta fecha coincidía con una luna roja, ambas nos quedábamos en casa, y la torre sagrada permanecía cerrada a cal y canto. Así fuimos creciendo, juntas, Nimue y yo. Y poco tiempo después de que mi Kirlia se convirtiera en Gardevoir, mi abuela falleció, llevándose a la tumba su secreto, del que solo me quedó la advertencia de no entrar jamás en el cementerio Pokémon en la noche de Todos los Santos cuando había una luna de sangre. Por supuesto, yo no me sentía en absoluto preparada para la responsabilidad que había caído sobre mis hombros. Conocía las plegarias y los rituales de exorcismo, y algunos de los Pokémon fantasma que rondaban por aquellos viejos pasillos ya eran amigos míos. Pero la idea de pasar noches enteras en el cementerio sin la consoladora guía de mi abuela me aterraba. Por suerte, los poderes de tipo hada de Nimue parecían inspirar mucho respeto a los Pokémon de tipo fantasma, que nunca se atrevieron a hacer ninguna trastada estando ella presente. Y así, poco a poco, empecé a cumplir con mi labor sagrada, ante la incompresión de los vecinos de Pueblo Sosiego, que no parecían entender por qué mi abuela había elegido a una sucesora tan joven en lugar de tomar a un aprendiz más mayor. Yo siempre les respondía que mi abuela había elegido siguiendo su propio criterio, y que yo lo respetaba, aunque no lo conociera. Los Pokémon también parecían estar conformes, y nunca hubo ningún problema serio mientras yo estuve ejerciendo mis funciones. Hasta aquella noche. La noche en la que comprendí cuál era el terrible secreto de mi abuela. Yo acababa de cumplir los 20 años, y hacía 3 que mi abuela me faltaba. Me había emancipado legalmente, y vivía en la que había sido nuestra casa, con Nimue. Y ya había pasado muchas noches en el cementerio, además de las noches de Todos los Santos, sin que ocurriera nada verdaderamente extraño. Pero la de aquella, según aparecía en los periódicos, iba a ser una luna roja. Así que, siguiendo el ejemplo de mi abuela, hice mi ronda antes de que se hiciera de noche, y, tras asegurarme de que los pasillos subterráneos de la torre sagrada se quedaban vacíos, regresé a casa y me dispuse a disfrutar de una noche de descanso. Sin embargo, aunque no ocurrió nada anormal durante mi breve estancia, me sentí extrañamente aliviada al encontrarme de vuelta en casa, como si me hubiera desprendido de una especie de sombra que hubiera estado adherida a mis pies. De haber sabido que era realmente lo que me había estado ocurriendo mientras estaba allí, hubiera permanecido toda la noche montando guardia a las puertas del cementerio. Porque los tiempos cambian, como ya te he contado. Y, a veces, cuando las cosas que olvidamos a la vuelta de las generaciones son en realidad detalles importantes para nuestro bienestar, cambian para mal. En la época en que mi abuela era guardiana de la Torre Sagrada, a nadie se le hubiera ocurrido hacer según qué cosas en según qué momentos, y tal vez por eso mi abuela consideró innecesario hacerme según qué advertencias. Pero, para el momento en que me tocó a mí llevar la túnica de exorcista, eso ya no era así. Y es que cuando un joven, osado en sus delirios de inmortalidad y su deseo de buscar sus propios límites, no sabe el porqué de las reglas que se le imponen, puede llegar a convertirse en un peligro para sí mismo y para los demás. Hacía ya más de una hora que había cenado, y me estaba preparando para irme a dormir, cuando alguien llamó a la puerta, con una fuerza que solo da la desesperación. ¿Cuál no fue mi sorpresa al encontrarme allí a un niño, de apenas unos 9 años, llorando a lágrima viva? Llevaba en brazos a un Growlithe inconsciente, que sujetaba un pañuelo verde entre los dientes. Mientras lo conducía al centro Pokémon, conseguí que se tranquilizara un poco, y, mientras la enfermera Joy atendía a Growlithe, me contó lo que le había ocurrido. Al parecer, su hermano mayor había sido retado por otros chicos del pueblo a una prueba de valor, debía entrar en la Torre Sagrada durante la noche y atrapar a un Pokémon fantasma. Normalmente, por supuesto, hubiera sido una trastada sin la menor trascendencia, aún en la noche de Todos los Santos. Todos los Pokémon enterrados allí, con cuyos fantasmas podrían toparse, son Pokémon que han tenido contacto con los humanos, así que la mayoría de ellos son inofensivos. Pero, como ya he comentado antes, en las noches de luna roja pasan cosas extrañas. El niño había acompañado a su hermano mayor y a sus amigos y se había quedado en la puerta del cementerio, para dar la voz de alarma a través de un walkie-talkie en caso de que me viera entrar. Había estado en contacto con ellos en todo momento, hasta que, de repente, empezó a oír discusiones y golpes al otro lado de la línea. Al cabo de unos minutos, estos empezaron a convertirse en gritos de terror, y la comunicación se cortó. Y cuando el Growlithe de su hermano salió arrastrándose de la cripta, con su pañuelo verde en la boca, supo que había pasado algo muy grave. Por supuesto, aunque ni siquiera el largo aprendizaje con mi abuela me había preparado para eso, era mi deber acudir al cementerio a ver qué estaba ocurriendo e intentar ponerle remedio. Por eso lo primero que se le había ocurrido al niño, a pesar de que apenas me conocía de vista y, como todos sus compañeros de clase, probablemente me tenía miedo, había sido buscarme a mí. Así que hice de tripas corazón y dejé al niño y a su Pokémon a cargo de la enfermera Joy, y fui a mi casa para recoger todo lo que pudiera necesitar para hacer un exorcismo. Vestida con mis ropas de exorcista y acompañada de Nimue, me dispuse a hacer lo que mi abuela había deseado que no tuviera que hacer jamás.
El monumento que señalaba la entrada de la cripta, que se supone que debe aportar a los vivos tranquilidad y consuelo, tenía un aspecto verdaderamente siniestro bajo la luz de la luna roja. Parecía un altar empapado con la sangre de un sacrificio impío. Pero lo que encontré al descender al interior de la torre fue mucho peor de lo que jamás había esperado encontrar allí. La oscuridad que reinaba en aquellos pasillos jamás había sido tan densa. Apenas hube descendido las escaleras y puesto un pie en la tierra sagrada, tuve una fuerte impresión de que aquellas tinieblas estaban vivas, acechándome como un Ekans a un ratata desorientado. Nimue, temblorosa, se aferraba a mi brazo. Sin embargo, cuando encendí el farol para tranquilizarnos a las dos, me encontré con que el pasillo estaba completamente vacío. Ni siquiera había el menor rastro del grupo de niños desaparecidos. Un silencio de muerte reinaba en kilómetros a la redonda. Aquello me asustaba. Los cementerios son lugares silenciosos por definición, y yo ya había pasado noches enteras sin oír más sonido a mi alrededor que los signos vitales de Nimue y los míos propios, pero aquel silencio era muy diferente a la quietud del sueño eterno que solía haber en la torre sagrada. Parecía que tuviera entidad propia, y que estuviera luchando por absorber todo sonido que pudiera haber a su alrededor, por destruir toda forma de vida que pudiera haber cerca de él. Como un muerto viviente que intentara robarle a los vivos su chispa vital para recuperar, en vano, la que él ha perdido. Por ese motivo, a medida que iba doblando las esquinas sin encontrarme con absolutamente nada, me iba sintiendo cada vez peor en lugar de más tranquila. Cuando bajamos las escaleras hacia la segunda planta ya me sentía tan agotada como si hubiera pasado varias noches sin dormir. La tentación de tumbarme en el suelo y dormir un rato era terriblemente fuerte, y hubo varios momentos en los que tuve que apoyarme en Nimue para no desplomarme. Entonces nos pareció ver una figura humana recostada sobre una de las lápidas, y nos acercamos a ver qué era. Para nuestro horror, resultó ser el cuerpo, ya frío, de un niño de unos 12 años, a quien reconocí como uno de los chicos que debían de haber venido a hacer la prueba de valor. No tenía heridas, ni indicios de violencia. Simplemente, daba la impresión de que el niño se había sentado a descansar allí y la muerte se lo había llevado mientras dormía. A su lado, también muerto, había un Pidgey. Así fue como comprendí que era exactamente lo que me estaba ocurriendo. Por supuesto, sabía que algunos Pokémon fantasma tenían poderes para hacer cosas de aquel tipo, como Haunter, pero no se me ocurría de ningún morador de la Torre Sagrada que tuviera tal desprecio por humanos y Pokémon como para drenar su energía vital hasta la muerte. Tenía una pista, y era el hecho de que Nimue parecía ser inmune a aquella sombra mortal, así que supuse que podía tratarse de algún espíritu con poderes oscuros. Pero tampoco había oído hablar nunca de un Pokémon de tipo siniestro que pudiera, o quisiera, matar a sangre fría con este tipo de métodos. En cualquier caso, comprendí de inmediato que mi deber como exorcista, y como persona, me obligaba a dos cosas. La primera, a intentar sacar con vida de allí a quien pudiera. Y la segunda, a intentar detener a esa criatura antes de que se decidiera a abandonar la Torre Sagrada en busca de más presas. Le pedí a Nimue que fuera utilizando su campo de niebla, a fin de limitar el poder de la criatura, y al poco rato me sentí mejor. También le pedí que utilizara sus poderes psíquicos para averiguar si quedaba algún humano o Pokémon vivo en la torre aparte de nosotras dos. Pudimos localizar a 3 individuos en el 7º piso, pero estaban muy débiles. Una de las 3 mentes se extinguió poco después de que estableciéramos el contacto, y las otras 2 se estaban apagando a una velocidad terrorífica. De repente, Nimue percibió una especie de sombra oscura, que se hacía cada vez más poderosa, y más negra aún que la misma oscuridad. A pesar de que me había encontrado con muchos espectros en la Torre Sagrada durante las noches de Todos los Santos, nunca había visto nada como aquello, ni se me había ocurrido jamás que pudiera existir un ser tan frío y cruel. Me sentía completamente desorientada, hundida y aterrorizada, y aún a día de hoy no entiendo cómo es que no me desmayé de puro miedo y espanto. Tal vez se debía a que todavía me quedaba una esperanza, aunque muy remota, de salvar a los 2 niños que continuaban vivos. Justo cuando le iba a pedir a Nimue que nos teletransportara al nivel inferior, noté que una corriente de aire me rozaba suavemente la mejilla, y que una mano invisible me quitaba el farol de la mano y lo levantaba en el aire, para iluminar un rostro. Allí estaba, a apenas 1 metro de mí, mi abuela y predecesora.